Llevas semanas ocupando sertralina y no ves mejoras. Y te preguntas por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué si yo estoy tomando un antidepresivo, aún me siento ansioso o aún me siento deprimido? ¿Por qué me siento mal todavía? No descanso. Estoy comiendo mal todos los días, a pesar de que ya inicié un antidepresivo, ya pagué la consulta médica, fui a la farmacia, me compré el fármaco y no me estoy sintiendo mejor. En este video yo, doctor Pino, te lo voy a explicar paso por paso de forma sencilla para que prestes mucha atención, te pongas cómodo y tomes nota referente a todas las indicaciones y consejos que te voy a dar. Antes de explicar como más en detalle cómo funciona el fármaco, hay que entender que la sertralina es un medicamento que requiere tiempo para que empiece a hacer efecto. Eso es lo que nos pasa muchas veces con los pacientes. De hecho, te voy a contar una historia de un paciente que vi hace poco tiempo, una paciente entre 30 y 40 años. No voy a decir su nombre por temas de confidencialidad, para que tú entiendas un poquito también cómo funciona la sertralina y por qué falla muchas veces. Este paciente llevaba aproximadamente un año ocupando sertralina 50 miligramos al día. Había probado antes con otros antidepresivos, paroxetina y algo más, y no le había sentado bien, no se había sentido mejor de su ánimo, seguía muy ansiosa todavía, con crisis, le costaba salir de la casa, a pesar de haber ocupado esos otros antidepresivos, y probó con la sertralina, y en un comienzo funcionó bastante bien. Me dice que fue probando de a poco la dosis, partió con medio comprimido, lo subió a uno y se quedó en el comprimido, en un comprimido de 50 miligramos de sertralina. Ahora, ¿qué le pasó a esta paciente en puntual? Tuvo dificultades para seguir sus consultas con médicos porque la consulta psiquiátrica le salía muy cara. Tuvo problemas también para continuar con sus sesiones de psicóloga porque también era un gasto extra que en ese momento su familia no se podía permitir. Entonces trató de acudir a un CESFAM, una atención primaria acá en Chile, y no pudo conseguir una hora o le dieron hora para mucho tiempo después. Y cuando vio a la psicóloga, no le gustó mucho la atención, no conectó con la psicóloga, tanto porque sentía que la atención era apresurada, porque sentía que la atención era distante después de muchos meses, o que le iban cambiando de profesional y nadie tenía como una continuidad en su historia y no entendía muy bien lo que le estaba pasando y por qué llegó a la consulta. Lo que muchas veces este tipo de situaciones se repite en más de un paciente y termina aburriendo, termina desistiendo el paciente de ir a la consulta porque si te cambian el médico, te cambian el psicólogo todos los meses o cada 2, 3 meses, claramente dificulta mucho más vincularse con alguien, dificulta mucho más que la otra persona entienda cómo me siento y entienda si estos efectos que estoy sintiendo ahora son nuevos o si ya los traía de antes. Ahora, aquí va con este caso, que claro, partió con 50 miligramos, pero dejó sus controles, tanto de médico y psicólogo. Y al dejar estos controles, ¿qué pasó? No se empezó a sentir bien después de 6, 8 meses ocupando el medicamento, volvió la ansiedad, se volvió a sentir angustiada y no se explicaba por qué. ¿Por qué se sentía tan angustiada a pesar de que estaba ocupando la sertralina? Y a partir de eso me voy a tomar para explicar varios puntos. El primero, cuando iniciamos un antidepresivo, lo ideal es que sea con control y con seguimiento por médico y por psicólogo. ¿Por qué? Porque la sertralina es un fármaco que va a tratar parte de tu psicopatología, pero no aborda todas las áreas de tu vida, los conflictos interpersonales, esa dificultad para manejar los impulsos, para manejar el control emocional, para manejar la respiración cuando me siento agitado. Todo ese tipo de cosas me los pierdo si yo solamente estoy ocupando el fármaco. Y eso es lo que le pasó a nuestra paciente de este caso, que se quedó solo con el fármaco y se perdió toda esa riqueza de la consulta psiquiátrica y toda esa riqueza y todas esas habilidades que pudo haber trabajado desde el lado de la psicología. Porque muchas veces no es solo que te escuchen, sino que también, primero, es una escucha activa, es una escucha que tiene algún objetivo terapéutico y hay intervenciones que se hacen con los pacientes a lo largo de las sesiones. Entonces,
El medicamento por sí solo no soluciona el problema. Sí ayuda bastante e indiscutible, pero ese efecto tiene un límite. Ese efecto positivo, ese primer impulso, claro, si yo estaba totalmente deprimido y empiezo a ocupar sertralina o empiezo a ocupar otro antidepresivo, me voy a sentir mejor, pero ¿hasta cuándo? Tiene sus limitaciones. También pasa algo súper importante acá. La dosis de los medicamentos y sobre todo de los antidepresivos, de las benzodiazepinas, de los anticonvulsivantes, que son los medicamentos que más ocupamos en esta área de la psiquiatría, hay que entender que todo se titula tanto por los antecedentes del paciente como por el tipo de persona que estoy atendiendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Puede ser que a un paciente le funcione perfecto los 50 miligramos, hay otro paciente que necesite 100, 150 o incluso 200 miligramos de sertralina. Y no es que esté mal por ocupar mayor cantidad de dosis, sino que es un paciente que los 50 miligramos quizás para él no fueron suficientes. Y está bien, tenemos que ocupar medicamentos y dosis y titular los fármacos según nuestra necesidad, según los síntomas que estamos presentando. Y esto también es algo de lo que le pasó a la paciente en nuestro caso central, que los 50 miligramos no eran suficientes para ella. Seguía sintiéndose todos los días ansiosa, con palpitaciones, sudoración, con angustia de salir a la calle, preocupada de salir sola, y esa ansiedad aumentada, esa preocupación constante, esa rumiación del pensamiento, le empezó a afectar en otras áreas de su vida, como en el sueño, en la relación de pareja, en su rol como mamá. Entonces, si en este tipo de casos hubiese seguido sus controles con médico y hubiésemos titulado el medicamento mucho antes, hubiésemos entendido que quizás 50 miligramos para esta persona no era suficiente y hubiésemos aumentado a 100, 150 e ir viendo cómo se sentía con dosis mayores. Usualmente, cuando los pacientes responden de forma eficiente, responden bien a dosis bajas los primeros meses, luego cuando titulamos a la alza, lo más probable es que sí, sigan respondiendo igual de bien. Ahora, si eso no mejora, ya después de un par de controles, lo ideal es cambiar el fármaco. Pero volviendo al caso de la sertralina, hay que titular la dosis según sea necesario por la patología y por el paciente. Muchos pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, con ansiedad muy severa, lo he visto con dosis de 50 miligramos por un año, año y medio, y claramente era una dosis insuficiente, porque con esos 50 miligramos alguien con un TOC, con pensamiento obsesivo, que son disruptivos, que le molestan, que lo angustian para hacer sus cosas del día a día, claramente 50 es muy poco para ellos y hay que aumentar la dosis. Ahora, tenemos el tema del tiempo, tenemos el tema de la dosis y referente al tiempo, hay algo que es sumamente importante que tenemos que abordar en esta clase, que tenemos que saber que la cetalina se demora un par de días en hacer efecto. ¿Por qué se demora días? Te preguntarás tú. Claro, porque hay que llegar a cierto nivel de concentración, a cierta dosis estable. ¿Qué se demora cuánto eso? Depende de la vida media del fármaco. La cetalina anda por ahí por los 24, 26 horas de vida media, más cercano a los 24 horas. Y claro, considerando esta vida media, necesitaríamos al menos unos 6, 7 días para alcanzar una dosis más o menos estable. Y recién ahí empezamos a ver el efecto real de la sertralina. Ahora, cuando nos empezamos a dar cuenta de estos efectos anímicos, como que ya no lloro tanto o que ya no estoy tan depresivo, tampoco se ve a la semana. Se ve después de un par de días de haber alcanzado la dosis más estable del fármaco, que a la semana, como te comentaba, y se alcanza más o menos como hasta 2, 3 semanas de haber iniciado el fármaco, empezamos a ver los primeros efectos positivos. Muchos pacientes me dicen, doctor, el medicamento no funciona a mí porque me siento igual de angustiado. Pero hay otras señales iniciales que te dicen que esto sí está funcionando. Y eso creo que también lo reforcemos en este video. Las señales que te indican que el fármaco sí está funcionando.
tanto si tú eres paciente o eres profesional de la salud, tener qué cosas me debo fijar para entender si la sertralina o el antidepresivo está funcionando. De partida, quiero dejar muy en claro que la sertralina no es que vaya a quitar por completo la depresión o que vaya a quitar por completo los síntomas ansiosos u obsesivos, sino que reduce la frecuencia y la intensidad de los síntomas. Entonces, si vemos que hay una disminución en el número de crisis, por ejemplo, si antes me daba todos los días y ahora son 2 veces a la semana, claramente hay una mejoría. O si antes tenía que salir del metro porque me sentía muy angustiado, con mucha agitación, muchas palpitaciones, y ahora, a pesar que me siento ansioso, me puedo seguir el viaje en el metro. Esto quiere decir que esta ansiedad está mucho mejor controlada. Pero ya, claro, eso es muy obvio quizá, te está diciendo que es muy obvio, pero hay otras señales que no son tan obvias y que sí demuestran que hay una mejoría a nivel del efecto de la serotonina, del efecto de la sertralina. ¿Qué cosas vamos a ver? Corrección de los ciclos vitales, del ciclo de sueño-vigilia. Empezamos a ver que empiezo a dormir con menos angustia, que tengo menos rumiación del pensamiento, que me cuesta menos despertar o que ahora ya no despierto con esa tristeza profunda de todos los días. Ya no despierto pensando que ojalá no hubiese despertado. Ya no despierto pensando que terrible mi vida, sino que empiezo a despertar pensando algo se puede hacer, algo puedo trabajar, algo puedo mejorar para que mi ánimo y mi salud mental vayan mejorando con el paso de los días. Entonces, claro, no es una mejora total al 100% la semana 2, la semana 3, sino que se demora en torno a 3, 4 semanas en ver efectos consistentes y también hay un grupo de pacientes que se van a demorar un poco más que eso, entre 5 y 6 semanas los respondedores más lentos de la sertralina. Ahora también depende de cuánto nos demoramos en llegar a una dosis útil de sertralina, porque si tuvimos un mes con media pastilla, eh, nos vamos a demorar más en ver el efecto positivo. Ahora, entre más rápido podemos subir a la dosis de 50 miligramos al día en el adulto, más rápido con esta dosis útil vamos a ver también que tenemos estos efectos positivos. Ahora, como te decía, el antidepresivo por sí solo no va a corregir todo el trastorno afectivo. Y de repente, cuando me desligo de la consulta psiquiátrica, me desligo de la consulta con psicólogo, veo que el medicamento, claro, no genera mucho efecto en mi día a día, no genera mucho cambio en mi salud mental, pero también hay que preguntarse si yo estoy haciendo todas las demás cosas que me ayudan a que mejore mi depresión o que mejore este pensamiento de hacerme daño o que mejore estas ideas negativas o que mejoren estas alteraciones del sueño, porque si yo me quedo en la pantalla hasta las 2 3 de la mañana viendo alguna teleserie, algún reality, lo más probable es que tampoco descanse bien, que no esté liberando la melatonina, al no dormir bien, aumenta mi estrés general, en realidad aumenta mi cortisol, aumenta los parámetros inflamatorios, interleuquina, la citoquina, y claramente todo este estrés a nivel metabólico, todo este estrés a nivel neuronal, genera complicaciones también en el área psiquiátrica. Entendamos que el cuerpo y la mente, al final, si uno se enferma, también termina enfermando al otro. Y si no estoy descansando bien por A, B o C motivo, principalmente por los malos hábitos, termina también perjudicando mi ánimo. Entonces, puedo estar tomando 2, 3 pastillas de sertralina, pero si todos mis hábitos siguen siendo igual de dañinos, si yo sigo en la misma rutina autodestructiva, es complejo el poder salir de todo esto. No te voy a decir que no va a haber ninguna mejoría, que no vamos a poder mejorar ningún síntoma, que no vamos a poder trabajar con ese tipo de pacientes, porque los hábitos se construyen con el tiempo. Pero sí, hay que también ir trabajando en esas otras áreas de mi vida, la alimentación, el sueño, disminuir estas bebidas con cafeína, disminuir este alimento ultraprocesado,
tener una dieta antiinflamatoria. Todo esto va en pos de yo sentirme mejor con mi cuerpo y al sentirme mejor con mi cuerpo también mi mente se siente mucho mejor. Mi psiquis alterada. Todas estas alteraciones psicopatológicas van volviendo un poco a la normalidad, volviendo a la rutina que ya tenía desde antes. Ahora, algo que pasa mucho, chiquillos, cuando ocupamos sertralina, algo que le sucede a muchos pacientes, es que lo dejan en las primeras semanas. ¿Y por qué lo dejan? Porque empiezan a ver los efectos adversos, como dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea, disminución del líbido. Y quizás no entienden que esto es normal y que a todo el mundo le va a pasar, o a la mayoría del mundo le va a pasar en las primeras semanas y después esto se va corrigiendo, al menos en la gran mayoría. No te voy a mentir de que sí, hay algunos pacientes con síntomas adversos que son muy persistentes, que son molestos, de mucha intensidad, donde vamos a terminar retirando el medicamento, pero en la mayoría de los pacientes, los síntomas van a ser leves. La sertralina es un fármaco que se ocupa ya hace bastantes años, donde hay harta evidencia, varios estudios referentes a su efectividad y entender también que estos efectos adversos van a pasar. Entonces, ocupemos los medicamentos por el tiempo que nos indicaron y seamos pacientes las primeras semanas porque son las más complejas, hay mayor probabilidad de abandonar, pero es justo ahí, en las primeras 2, 3 semanas, donde no tenemos que abandonar la terapia para poder empezar a ver recién este efecto positivo. Porque estos síntomas adversos, lo más probable es que los tengas con todos los antidepresivos, con sertralina, paroxetina, citalopram. Lo más probable es que lo tengas con cualquier tipo de antidepresivo. Entonces vas a empezar en un bucle infinito de probar, probar antidepresivos y solo te vas a estar agarrando estos efectos adversos si lo abandonas antes de las primeras 2, 3 semanas. Y me ha pasado, tengo otra paciente, unos 20, 30 años, que claro, me decía, doctor, usé paroxetina, usé sertralina, escitalopram, lo ocupaba 2, 3 semanas y no me funcionaba. Claro que no te va a funcionar en ese tiempo. Claro que no va a funcionar porque el cuerpo se demora más tiempo. Primero, en que llegue a una concentración estable el fármaco, en que tenga un aumento de liberación de serotonina o de los otros neurotransmisores si estamos ocupando otros antidepresivos como dopamina, noradrenalina. Hay que darle tiempo a que nuestro cuerpo y nuestro cerebro trabaje, que empiece a liberar la serotonina y empiece a hacer su efecto más antidepresivo. Y como mensaje final, la sertralina es un buen fármaco, no para todo el mundo. Si te lo indicaron, continúa tu seguimiento con tu médico, continúa tu terapia con psicólogo y no lo abandones antes de tiempo. Si te gustó este contenido, recuerda ver el siguiente video.